Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, acá estamos muy bien para poder estar en este camino que hemos iniciado esta semana, ¿sí? Y que es el camino de la resignificación, ¿m? Que es este camino consciente, sobre todo consciente, de poder mirar desde otro lugar alguna experiencia que hayamos vivido dentro de nuestra historia. Y como muchas veces lo decimos en este espacio, hay como distintos escenarios en nuestros procesos individuales, ¿no? Hay como cuando hablamos de compasión, ¿sí? Que en algún momento que hemos tenido nuestro encuentro en vivo de Zoom, que vamos a tenerlo, por favor no te olvides, el 12 de septiembre, domingo 12 de septiembre, vamos a tener un encuentro en vivo, ¿sí? En Zoom para poder seguir haciendo crecer esta comunidad compasiva. Eso fue un paréntesis, cierro paréntesis, sigo con el tema. Cuando hemos hablado muchas veces de la compasión, hemos como una capacidad a expandirnos, ¿no? Siempre cada vez que nos tenemos que expandir o que tenemos que crecer, que tenemos que desarrollarnos, evolucionar, ponernos en otro lugar, en otro escenario, siempre es importante ver por dónde empiezo, ¿no? Ayer yo te decía de alguna manera que había determinado camino que hacer para resignificar, ¿no? Y lo mismo con la compasión, o sea, lo mismo me preguntaba alguien, Sandra, cuando resignificamos, ¿significa que perdonamos? Y yo digo, es más que eso, ¿no? O sea, es mucho más que eso, o sea, el perdón es como una acción dentro de este camino de la resignificación. ¿Mm? En la compasión muchas veces me escucharon decir que es como algo que se expande, empieza desde la autocompasión, primero tengo compasión conmigo, luego tengo compasión con el que tengo cerca, digamos con el tú, luego puedo tener compasión con los que conozco pero ya no son tan cercanos, luego puedo tener compasión, o sea, cumpliendo como ese proceso, ¿no? Primero la compasión conmigo, luego la compasión con el que más cerca tengo, luego la compasión con el que tengo un poquito más lejos, pero igual lo quiero. Luego viene un camino muy fuerte de la compasión, que es la compasión con el enemigo, que significaría con ese que te hizo daño. Luego está la compasión con el desconocido, y luego está la compasión con la humanidad, ¿no? Con todos. Yo digo, hasta que veníamos, o sea, la compasión con uno, con el otro, con el conocido, hasta con el desconocido nos viene bien. Pero el tema es la compasión con el enemigo. ¿Sí? ¿Cómo hago para resignificar una experiencia? ¿Sí? Y esa experiencia que haya tenido como protagonista, sí, también, además de tenerte a ti como protagonista, también tuvo a alguien que quizá te hizo daño. ¿Cómo resignifico esa experiencia? ¿Cómo llego a la compasión con el enemigo? ¿Sí? O sea, ¿cómo no engancharme emocionalmente? ¿Sí? Ahí está, ¿no? Y que es el punto de hoy, ¿no? La resignificación implica este proceso de desenganche. Algo que lo he compartido en capítulos anteriores, siempre es importante que hagas un repasito a los capítulos anteriores también. Y en en esto de alguien que hoy me decía algo muy interesante, lo que me decían era, yo tengo toda la teoría,
¿sí? Tengo todos los libros leídos, tengo toda la, digamos, los talleres hechos. Lo entiendo acá, pero no lo siento acá. O sea, entiendo que tengo que superar, seguir adelante, pero vivo tomando contacto con una impotencia y un rencor, ¿sí? Que muchas veces siento, esta persona siente mucho rencor con sus hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos son una familia de 6 hermanos y su madre fallece y la única que se queda a cargo de la madre es esta persona, cuidándola hasta el último momento, ¿sí? Y ahora ella siente una enorme tristeza, una situación muy, muy, muy desagradable al interior porque guarda mucho rencor porque estos hermanos no fueron capaces de acompañar, ¿sí? Dice, me decía, nosotros somos 6, dice, en el momento ni siquiera mi madre estuvo acompañada por sus hijos, ¿sí? Con un llamado de teléfono, ¿no? Entonces ella siente como un resentimiento, un rencor, una bronca, ¿no? Una bronca, una situación así tan de qué injusto por mi madre, ¿no? Qué injusto por ella. Entonces ahí está, ¿no? ¿Cómo ser compasivos con estos hermanos que se portaron tan mal, ¿no? ¿Cómo ser compasiva? ¿Cómo resignificar esta experiencia donde hay una emoción tan intensa como la impotencia y el rencor? Y ella sintiéndose muy mal porque me decía, yo hubiera querido, me arrepiento de no haberle dado más cosas, ¿sí? Todo lo que mis hermanos no le dieron, ella se lo quería dar a su mamá. Dice, y ahora ya no hay nada más que hacer porque mi mamá ya no está. Sucede en las mejores familias esto, ¿no? ¿Qué tema este tema así de lo que en realidad vemos, ¿no? en esto de entre hermanos, ¿no? Entre los padres mayores? Seguramente estoy tocando alguna fibra muy sensible en lo que te estoy diciendo, ¿no? Porque creo que todos, de alguna manera, a la hora de que los padres están mayores y que están enfermos y que en realidad un hijo se tiene que hacer cargo de la madre o del padre, aparecen todas estas situaciones que al final, ¿sí? Al final, a la hora de la hora, terminan siendo como dolores, ¿no? Como situaciones muy dolorosas que a la hora de que uno toma, y sobre todo, bueno, como ella me decía, ¿no? Mi madre ya no está, ¿sí? Y ellos no se portaron bien. Me dice, pudiendo haber estado, o sea, ¿por qué mi mamá tuvo que pasar por esto? Bueno, había todo un planteamiento, ¿no? Entonces, lo primero que digamos, como hay que acompañarla a que pueda resignificar, porque tampoco puede vivir una vida con un resentimiento adentro, porque eso, fíjense, resentir significa sentir 2 veces, ¿no? Y resignificar implica darle un significado distinto, porque uno no se puede comprar el pasaporte a sufrir, ¿sí? Porque el sufrimiento, hay sufrimientos que, como lo dice Frankl, ¿no? Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, ¿no? Hay sufrimientos que son evitables. O sea, hay mucho sufrimiento que vos podés evitar. Tomando una postura, tomando una actitud, eligiendo, tomando mejores decisiones. Entonces, hay sufrimientos que uno los puede evitar. Pero hay sufrimientos que son inevitables. Y ese sufrimiento inevitable, ¿sí? Uno realmente no lo puede manipular. O sea, hay sufrimientos que van a venir de todas maneras. Yo creo que, bueno, el sufrimiento inevitable en este caso para esta persona es la pérdida de la madre, ¿no? Eso es inevitable. Y es inevitable también
el hecho de que ella no haya podido cambiar la historia en relación a los hermanos, a la actitud de los hermanos con la madre. Pero lo que es evitable, ¿sí?, es esto que a ella le está quedando, que es una resaca emocional, ¿sí? El hecho de no poder cerrar esta, digamos, esta vivencia, esta connotación tan dolorosa, ¿no? Donde ella entra al cuarto donde estaba la mamá y se acuerda de que la mamá estaba sola, de que estaban las dos solas y cómo era pandemia. Bueno, y todo realmente una angustia muy, muy grande, ¿no? Entonces, en este proceso, que es un proceso que se está iniciando, lo primero en el proceso de la resignificación es identificar qué emoción es la que realmente resulta como un trago amargo, ¿no? En este caso ella lo dijo claramente, tengo un resentimiento y una impotencia, ahí está. Para poder resignificar la primera puerta en el camino es identificar la emoción, ¿sí? Y es una emoción intensa, ¿no? Es una emoción, podríamos decir que es una emoción negativa, o sea, ella resentimiento, impotencia, no sé, ahí vos tendrías que pensar cuál es la situación a resignificar y a partir de esa situación a resignificar empezar a identificar cuál es la emoción, esta emoción intensa, ¿no? Esto que te está carcomiendo por dentro, ¿no? Que no te deja en paz. ¿Qué es lo que no te deja en paz? El abandono, ¿qué? ¿No? O sea, el maltrato. Identifica. Una vez que uno tiene la identificación, que es por donde empezamos, llega un segundo momento. Y en este segundo momento empiezan yo diría, las explicaciones, ¿no? Empieza a tener que entender, ¿no? Entender lo inentendible, a veces te toca entender lo inentendible, o sea, es la famosa pregunta, ¿no? El por qué, ¿no? Y quizá el por qué, ¿sí? Te tengas que ayudar de alguien que te ayude a elaborar y a entender, aunque no estés de acuerdo, ¿no? O sea, entiendo que por ahí, no sé, me invento algo, ¿no? Entiendo que por ahí esos hijos que fueron indiferentes con esa mamá, es porque la mamá no tuvo un vínculo, es una respuesta, ¿eh? Esto no significa que sea así, pero es porque quizá tu mamá no tuvo un vínculo tan estrecho con esos hijos. Entonces, a veces, aunque no nos guste, uno cosecha lo que siembra. Esa es una idea. Puede haber otra idea. Otra idea es que, bueno, que fueron tiempos de pandemia, que quizá estos hijos quizá no imaginaron que iban a perder a la mamá, no sé. Hay un montón de respuestas que pueden entrar dentro del escenario del entendimiento. Uno después se va a quedar con la que realmente sienta que encaja dentro del mundo, aunque no esté de acuerdo, porque acá todavía no llegamos al escenario completo de la resignificación. ¿Sí? Para llegar al escenario completo de la resignificación, tenés que esperar el próximo programa. Te voy a dejar con la intriga. O mejor dicho, sería bueno que vos mismo o que vos misma puedas decir, bueno, después que identifiqué la emoción, después que me construí me construí una respuesta a por qué pasó lo que pasó, ¿sí? Aunque sea una respuesta que no te guste, que no estés de acuerdo, después hay 2 procesos más, ¿sí? Pero hasta ahí estamos a mitad de camino. Interesante, ¿no? Qué importante es aprender a cómo hacer esto, a sacudirnos para poder vivir vidas con mayor sentido, ¿no? A más resignificación de las experiencias vividas, más conexión con tu poder personal. Cuando dejamos abiertas historias, heridas, huellas, traumas no hablados, nos llenamos de angustia.
Y una persona angustiada, ¿sí? Es una persona que por lo general transmite confusión, desorden, caos, hasta violencia. ¿Sí? Hasta violencia. Porque por ahí podés estar transmitiendo cierto nivel de violencia. Y no pensemos en una violencia expuesta, ¿no? Porque el violento que expone su violencia, bueno, lo decimos, ese es violento. Pero hay gente que es pasivo-agresiva. Hay gente que por ahí con una sonrisa te dice algo muy feo, muy desagradable. Hay gente que maltrata. Y detrás de toda esa violencia, maltrato, caos, emociones intensas, quizá puede haber una herida no hablada y menos aún resignificada. Vamos a superar ese obstáculo, ¿sí? Tú eres capaz de hacerlo, ¿sí? Vamos, y me voy a ir con esta, porque ya se volaron los 15 minutos. Me voy a ir con esta frase para mí que es, y te la dejo para que la escribas en tu cuaderno, para que te hagas el tiempo. Y esa frase, que es de un autor que me gusta mucho, que se llama Boris Cyrulnik, dice: la herida no es tu destino. ¿Sí? Tu herida no es tu destino. Así que trabajemos en la herida, pero no para permanecer en la herida, sino para resignificarla. Ahí está tu verdadera humanidad. Solo aquel que quiere que la herida sea su destino es aquel que va a buscar terapia, compasión, acompañamiento, va a buscar todo, pero de alguna manera se va a quedar ahí. ¿Sí? No estamos destinados a vivir en el dolor, ni en el sufrimiento, ni en el caos. Estamos destinados a florecer. Entiéndelo. Nuestra vida es para ser cada día más ricos, tener cada vez más abundancia, tener cada vez más luz. Y si puedo contribuir un poquito a tu luz, tú vas a poder contribuir a la luz de alguien. Y de esta manera el mundo se transforma en un lugar más luminoso. Vamos a pedirle a nuestro amado y querido Arcángel Uriel, quien nos guía en esta advocación, que realmente nos dé la fuerza, que ya la tenemos, suficiente para seguir adelante y para realmente resignificar aquello que haya que resignificar. Te deseo que hoy sea un buen día, que cumplas eso que hoy te propusiste, que puedas vivir este día conectado con el aquí y el ahora, que cierres tus ojos y te des cuenta que hay mucho más para agradecer que por llorar, que tengas la fe suficiente para fortalecerte en esa prueba difícil que quizá estás viviendo. Y date cuenta que el potencial que tienes adentro es sagrado y que aún no has podido desplegar lo suficiente. ¿O sí? Amén. Te deseo un maravilloso día. Hasta el próximo encuentro.